17:29. Ya estamos de vuelta acá en Mirada Velvet este día martes con algo de calor. Y por supuesto, como todos los martes, tenemos un invitado, no tenemos panelista hoy, tenemos invitado y como lo anunciamos en el bloque anterior, tenemos a Amarillos por Chile, quien creó este movimiento, quien empezó en el fondo a comunicarlos a través de una entrevista que salió publicada en febrero. Cristian Barken, ¿lo dije bien o no, Gonzalo? Sí, sonó bien por lo menos, hay que preguntarle a Cristian si lo dijiste bien. Cristian Barken, que está con nosotros, ¿no? Está conectado, Cristian, Estamos ¿no? ahí, lo estoy viendo y lo estoy escuchando, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro, Cristian. ¿Cómo estás, bien, Cristian? muy bien, hola, ¿qué tal? Caterina y Gonzalo, está perfecto, hasta bastante, tiene varias variaciones, Van, que a veces hasta tiene una deriva, hasta mapuche. ¿Sí? Huarquen, no, pero ahora son... Huerquien, tiene varias variaciones. Su Gualmapu, o sea, Cristian de ahora, Gualmapu. Sí. Eres parte del Plurichile, entonces. Claro, exactamente. Muy bien. Es un apellido difícil de pronunciar, pero hace tiempo que no lo pronuncian tan bien. Barken. Barneken. Sí. Barneken. Oye, estamos con Cristian Barneken y la verdad, Cristian, es que quisimos hacer este contacto contigo hoy día porque estuvimos hablando con Mario Weisbull la otra vez. Sí, la semana pasada. Y nos decía un poco que Amarillo, ¿cierto?, viene a darle como una cuota de sensatez, ¿cierto? De centro. Una como estas islas de sensatez en este ambiente tan convulsionado, polarizado, ¿cierto?, de ultras, tanto para el lado derecho como el lado izquierdo. Y primero, preguntarte, ¿cómo viste ayer este cierre, ¿cierto?, del trabajo de la convención en Antofagasta, ¿cierto? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció que era necesario, que no era necesario? ¿Te invitaron? No nos iban a invitar. A lo que debían invitar, desde luego, eran a todos los convencionales de todos los sectores. Mira, yo creo que, bueno, es legítimo que se hubiera hecho un acto de cierre, pero me da la impresión que el acto de cierre está cargado del mismo discurso que ha marcado ideológicamente muy fuertemente esta Constitución y que la hace ser no una Constitución de todos, sino una Constitución partisana, como dijo Boris. Sí, de algunos. Entonces, y hay toda vi un afiche grande que decía la Convención se defiende, ¿no? Es como parecía parte de una campaña a la prueba, y yo pienso que la convención debió haber terminado con un acto mucho más unitario. Ahora, ¿no crees que fue muy apresurado? ¿Apresurado el acto, dices tú? Sí. Yo creo que, o sea, se podría haber hecho un acto simbólico, pero mucho más sobrio lo habría hecho yo. Mucho más sobrio y desde luego mucho más autocrítico. Yo creo que la convención tiene que hacerse aquí una autocrítica antes que estar celebrando. Creo que no hay mucho que celebrar, lamentablemente. Es decir, la celebración estaba cuando más del 70% del país votó apruebo y había una especie de posibilidad de haber generado un acuerdo transversal, y hoy día estamos con una constitución que está más bien dividiendo a los chilenos en vez de unirlo. Entonces, creo que es momento de la sobriedad, de la autocrítica, del diálogo con el que piensa distinto, más que hacer grandes fiestas y performance de ningún tipo. Cristian, se habla en algunos sectores, ¿cierto? Algunas personas hablan de una convención, una constitución revanchista. ¿Tú estás de acuerdo con ese calificativo que le han puesto algunos? Sí, lo he escuchado y yo sé que algunos lo dicen en el sentido de que frente a lo que hizo la Constitución del 80, es decir, un sector del país que fue la derecha en ese momento, en realidad el régimen militar, que fue silenciar a la mitad del país y poner una constitución llena de trabas para que esa otra mitad no se expresara, ni se manifestara, ni llegara al poder. Esto sería como la revancha. Ahora, yo no quiero creer que ese es el espíritu de todos los constituyentes. Probablemente algunos, más radicalizados, sí. Pero lo que sí está claro, si no es de revancha, está repitiendo los mismos errores, pero con signo inverso que cometió la Constitución del 80. Es decir, hacer una constitución que, en vez de convocar a todos, en vez de buscar un acuerdo mínimo sobre el que funcionar, eso es una constitución. Esto parece más un programa político, lamentablemente, que una constitución. Oye, Cristian, cuéntanos un poquito en qué está Amarillos por Chile en estos momentos, cómo están sus funciones, cómo se están articulando, desde dónde se van a parar ahora, desde dónde van a comunicar. Ahora ya lo tienen claro, porque la semana pasada nos decía, ¿cómo se llama? Mario en el fondo nos decía que todavía ustedes no tenían clara cuál era su posición, si iba a ser apoyar el rechazo, apoyar el apruebo, pero sin embargo nos dio hartos semáforos rojos respecto a los artículos que estaban siendo aprobados en este borrador. Entonces, ahora que ya está el borrador, ¿ustedes ya tienen claro más o menos su posición? Bueno, lo que estamos haciendo en primer lugar es estudiar a fondo el borrador. Amarillo por Chile partió como un grupo ciudadano muy espontáneo, muy
muy sin estructura, y sin embargo, al pasar de los días nos dimos cuenta que ya habían firmado 10.000, después 20.000, ahora vamos en 50.000 personas. Se fueron integrando muchas más personas con ganas de apoyar esta iniciativa que ustedes llaman de sensatez, de tratar de darle un espacio y una respiración. Que se sienten huérfanos en el fondo, porque está muy polarizado todo. Claro, a todo un mundo del centro y la centroizquierda es verdad eso, que se ha sentido huérfano, sin representación. Pero ya tenemos una estructura, o sea, tenemos comités que funcionan. Uno de esos comités es un comité de contenido, que son constitucionalistas que van analizando todo lo que va saliendo del Pleno desde el momento en que salían las iniciativas desde las comisiones. Fuimos nosotros levantando alerta amarilla a partir del trabajo que estaban haciendo nuestros constitucionalistas. Y al mismo tiempo hemos organizado encuentros, hemos organizado conversatorios, y efectivamente nos estamos organizando y preparando para el momento más importante, que va a ser el día en que tengamos que tomar la decisión. Y eso va a ser probablemente muy cerca de cuando esté el documento, el borrador corregido por el Comité de Armonización y entregado al Pleno. Pero no va a haber muchos cambios, o sea, lo que está aprobado ya es un hecho, y lo que vamos a tener de corrección es gramatical, son cosas más de forma que de fondo. Efectivamente, desde un punto de vista jurídico es así, pero desde un punto de vista político siempre hay, y no hay que perder la última esperanza. Nosotros creemos que un escenario de polarización del país, en un plebiscito entre el rechazo y el apruebo, en un país dividido, es un escenario muy malo para el país. Porque además es una polarización que va a continuar por muchas décadas, porque el que gane, me da la impresión que no va a ganar por mucho, según lo que dicen las encuestas. Va a estar apretado. Por lo tanto, claro, por lo tanto siempre hemos apostado a la esperanza, y hemos hecho un llamado a la convención a corregir la deriva maximalista, a buscar esa constitución que sea la casa de todos. Hemos insistido majaderamente, incluso hasta puede parecer ingenuo de nuestra parte, pero volveremos a insistir hasta el último minuto en eso, y de que se agoten todas las instancias, porque nos parece que si la convención insiste en este borrador que tenemos ahora y no se le hacen correcciones importantes que permitan... ¿Correcciones como cuáles? Dame 5 puntos. Son muchos. Pero 5 que más te importan, en el fondo, que a ustedes como grupo de amarillo les importen, y que van a determinar si van para un lado o para otro. A ver, voy a tratar de ser simple porque este tema es complejo. Sí. El Estado plurinacional. A mí me parece que ese concepto de Estado plurinacional no genera un consenso transversal de todos los sectores políticos, un consenso mínimo. Sí, el país estaría de acuerdo que esto fuera un Estado pluricultural, ¿ya? Pero eso ya lo somos, ¿o no? Sí, porque ya lo somos, claro, pero no está escrito. Claro, no está escrito, pero declarado. Se declara que en la Constitución, en el borrador, dice regional, plurinacional e intercultural. El problema con la plurinacionalidad es que está formada por una cantidad de territorios autónomos y no está muy claro cómo van a funcionar esos territorios autónomos. Hay muchas cosas, quiero decir, en esta Constitución que se deja al arbitrio de la ley, claro, que es extremadamente, desde nuestro punto de vista, riesgoso para el futuro. No está bien definido, en el fondo, se presta para interpretación. Yo creo que la Constitución tiene un sobregiro marcado por la agenda indigenista, no digo por los pueblos originarios, la agenda indigenista no es lo mismo que los pueblos originarios, una agenda indigenista que ha marcado demasiado a sangre y fuego esta Constitución. Ese es un tema importante, en donde yo creo que a lo mejor con las palabras, usando a lo mejor la excusa de la corrección gramatical, se podría hacer una atenuación. Pero lo que está aprobado. Eso sin duda no va a haber un cambio. Pero es cierto, pero nosotros mantenemos la esperanza. De hecho, hay gente que ha dicho que se podría conseguir que se hicieran algunos cambios modificando las reglas de las leyes. Pero otro punto que creo que es central es el sistema político. Y ahí sí que tenemos una anomalía a nivel, digamos, constitucional casi mundial. O sea, se optó por el sistema presidencial, ¿no es cierto? Que en la tradición de Chile eso está muy bien. Sí. Sistema presidencial atenuado o debilitado, digamos, pero se le colocó al frente una cámara y no dos cámaras, ¿ya? Para el equilibrio de poderes. Claro. Se colocó una segunda cámara que en realidad, una cámara de la región, un consejo de las regiones, que en realidad no es el Senado, o sea, el Senado desapareció. Es verdad que se le agregaron hace poco nuevas atribuciones, pero siguen siendo pocas. Y por lo tanto tenemos el peligro de un presidente que con una mayoría puede dominar la Cámara, claro, y tener un control absoluto. Y con un quórum bajo. Un quórum bajo. Y no sé si los convencionales han pensado
que eso podría ser la derecha o la extrema derecha o la extrema izquierda. Es que si le pasa, Cristian, uno empieza, te escucha a ti, ¿cierto? Y va escuchando ciertas declaraciones de políticos. Entonces, por ejemplo, uno empieza a sacar como distintas como palabras claves como que te van instalando, ¿cierto? Como este estado de excepción acotado. Después te ponen este presidencialismo atenuado. Después te ponen estas cámaras asimétricas. Entonces, como, ¿me entendí o no? Como que, como que te genera confusiones, es como poco claro. Claro, primero que nada hay un abuso de los adjetivos en la Constitución. Sí, totalmente. Pero una cosa, abuso de adjetivos. Una sobreabundancia de adjetivos. Pero sí, el poeta, es que yo diría que Huidobro decía el adjetivo, cuando no da vida mata. Y yo creo que a veces menos adjetivos es mejor ir a buscar cosas sustantivas que llenar de adjetivos que además van abriendo, como tú dices, territorios de ambigüedad, porque cada palabra... Lleno de ambigüedad. Si eso es lo que pasa, me pasa, por ejemplo, con este gobierno, ¿cierto? Que está lleno como de adjetivos, ambigüedades, entonces todo es como que no cacháis bien. Claro, ahí yo no voy a entrar en el juicio, no quiero entrar en el análisis del gobierno, que es legítimo que cada uno... Te pusiste amarillo, ahí te pusiste amarillo. Sí. Ahí te pusiste amarillo. Medio naranjo. No, quiero concentrarme en el texto constitucional, porque esa es la tarea del movimiento. Sí, muy bien, es lo que nos convoca. Pero mira, sistema judicial, también tenemos ahí la palabra es muy importante. Sí, claro. Poder judicial, porque la gracia de que se llame poder es porque es un poder que contrapesa sus poderes. Ya cuando le quitas la palabra poder y le colocas sistema de justicia, ya en el gesto de la palabra estás debilitando ese poder máximo. Se ha creado otra instancia que se separa de la Corte Suprema y que va a supervigilar ese sistema de justicia. Entonces, es verdad que el tema de las palabras, de los adjetivos, del abuso de adjetivos, sobre todo tiene muchas zonas ambiguas, ojo, el texto constitucional. Pero el tema más de fondo para mí es que una parte importante del país no se sienta representado por esta constitución. Eso lo encuentro lo más grave de todo. Es decir, que lleguemos a un escenario en que la constitución sea elegida, imaginémonos que gane la prueba, y hay una probabilidad de que gane. ¿Hay una probabilidad? Sí, ¿Tú crees que hay una probabilidad que gane la prueba? O sea, todo es posible hoy día. El escenario es completamente líquido. Es completamente líquido. Hoy día está ganando el rechazo, antes ganaba la prueba. Eso es lo que creemos, porque la encuesta lo dice así, porque tenemos una ciudadanía descontenta, pero al momento de que vayan a votar, esa es la mejor encuesta. Evidentemente que no lo sabemos con certeza, aunque hay encuestas que son bastante serias, que han marcado una cierta tendencia. Pero lo que quiero decir es que una constitución aprobada, no por una mayoría sustancial, 60, 70, 80%, es una constitución que parte muy mal. Y entonces el problema de fondo, el déficit más grande de la convención, aparte de los temas que uno pueda estar en acuerdo o en desacuerdo con ellos, es que no nace de un diálogo y no nace de un acuerdo transversal. Claro. Es decir, aquí se tuvo la posibilidad, de haber hecho una constitución de corte socialdemócrata, de corte reformista, un Estado social de derechos que hubiera sido un giro desde la constitución que se ha llamado, entre comillas, más neoliberal del 80, aunque ya sabemos que era una constitución corregida, pero por último el tema simbólico. Pero se parrearon esa oportunidad. Pero todo lo que tú nos estás diciendo en el fondo me indica que no estás conforme ni con el proceso ni con el borrador que se ha entregado en el fondo durante el fin de semana. En el fondo, porque dice, hay artículos en el fondo que tenemos que poner ojo, poner en el fondo más hincapié, cómo van a quedar corregidos después de este borrador. El proceso lo deberían haber hecho de esta otra manera. Creo que no lo hicieron de una manera correcta. Entonces, al final yo te escucho a ti y siento que, al igual que la gran mayoría de los chilenos, está desconforme con este proceso, que era un proceso que todos esperábamos que iba a resolver ciertas sentimientos de querer mejorar las cosas, de desigualdades, de este fervor en el fondo que tenía la ciudadanía en el año 2019 y que claramente durante estos 2 años en el fondo este proceso no ha resuelto esa sensación, que todo lo contrario, hoy nos ha dividido mucho más. Por lo tanto, me dice, Amarillos por Chile todavía no lo tiene decidido, pero yo te escucho y yo te encuentro sin decirlo decidido. A ver, yo creo que en primer lugar estoy de acuerdo contigo que aquí se ha defraudado una esperanza. Yo creo que hoy día mucha gente que votó a prueba está viviendo un duelo. Está viviendo una cierta muchísima gente. Y nosotros como Amarillo estamos acompañando a esa gente que como nosotros está sufriendo un duelo, de una esperanza muy importante que era que íbamos a tener un texto constitucional nuevo, pero que nos iba a unir y que iba a sacar al país del atolladero y la división, etc. Por lo tanto, eso yo creo. Ahora, ¿cuál crees tú que es la mejor salida?
Porque el borrador ya está, lo que está aprobado está aprobado. ¿Qué crees tú que es lo que nos conviene a todos como país? ¿Cuál sería tu sugerencia? Nos queda un minuto, me están cortando acá, pero en el fondo me interesa tu opinión. Sería irresponsable decirte cuál va a ser lo que va a decidir Amarillo. A ver, lo que hemos hecho, estamos estudiando. En primer lugar, yo te he señalado algunas cosas que yo siento, que yo pienso, pero tenemos un grupo abocado a estudiar, hacerle un escáner al texto y sacar una conclusión definitiva. Es decir, esta Constitución es buena para Chile, eso es lo que le estamos preguntando a los que saben, ya, porque hay artículos, hay ambigüedades, hay cosas que se contrapesan, otras que no, otras que se compensan, han pasado muchas cosas, hay que ser riguroso en eso. Yo necesito ese fundamento para tomar un camino, emitir una opinión responsable. O una tercera vía, que también se ha conversado mucho. Yo creo que lamentablemente hablar de una tercera vía ahora es improbable. Esa tercera vía tendrá que salir después del plebiscito. O sea, sí, claro. Si gana el rechazo... Es apruebo o rechazo y después ¿qué hacemos? Lo que está claro es que si gana el rechazo, quiero dejarlo muy claro, esto no va a ser ni el caos, ni vamos a dar un salto al vacío. Hay que tranquilizar los ánimos y si gana el apruebo, que probablemente va a ganar por poco, va a haber que hacer muchos cambios, va a ser un proceso probablemente muy desgastador. Lo que se necesita aquí es un gran acuerdo nacional para cualquiera de los dos escenarios. Pero era lo mismo que necesitábamos hace 2 años atrás, un gran acuerdo para cambiar la Constitución. Se firmó, se hizo y ahora estamos de nuevo en la misma situación. Mira, hay que volver a insistir siempre en los acuerdos, porque es muy fácil que los países se desbarranquen y lo más fácil, la tendencia humana primera, más primitiva, es la polarización, la división, el odio, y sabemos dónde nos lleva eso. Sí. Hoy día, en un país con tanta violencia, necesitamos una constitución que dé paz, una constitución que nos una, una constitución que de alguna manera nos dé que se sienta representados todos. Hay un acuerdo mínimo. Y que vamos a poder vivir tranquilos. Sí, tenemos que dejarte, ¿cuándo toman la decisión para saber cuándo podemos volver a conversar con ellos? Bueno, apenas recibamos el borrador. Te podemos llamar, ¿cierto? Estás muy incisiva hoy día. Sí, dame 2 días por lo menos para leerlo, la próxima semana. La próxima semana, ¿te parece? Te dejamos. Cristian, un gusto haber conversado contigo. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo. Gracias. Chao. Les vaya bien, chao. Un éxito, chao.